El doctor podía sentir todas las miradas sobre él. Todos lo observaban atentamente mientras realizaba aquella cirugía de estómago. Pero las cosas no iban bien. El paciente había estado quejándose de intensos dolores, y lo que en un principio parecía un procedimiento sencillo estaba resultando mucho más complicado. Pero en este caso, no solo estaba en juego la vida del paciente, también estaba en juego la vida de su esposa, porque era su esposa la que estaba en la mesa de operaciones. Él mismo la estaba abriendo, tratando desesperadamente de encontrar el problema, de solucionarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo lograría. A la mañana siguiente, ella estaría muerta. El hombre se sumió en una espiral de desesperación. No podía aceptar que su esposa hubiera muerto. No había forma de que estuviera muerta. Seguía viendo imágenes de ella viva, una y otra vez, como si fuera una señal, como si fuera un mensaje de Dios, un mensaje que le decía que debía traerla de vuelta. Así que lo hizo. Salió y ordenó que desenterraran el cuerpo de su esposa. Lo llevó de regreso a su casa, la acostó en la cama y creyó, con cada fibra de su ser, que el amor podría devolverle la vida. Al principio, simplemente la sostuvo, habló con ella, la cuidó, pero con el tiempo, el deterioro avanzó. Y entonces hizo lo impensable. Conservó partes de ella, incineró lo que no pudo mantener, pero guardó algunos de sus huesos. Conservó algunos de sus órganos. En su cobertizo tenía frascos con partes del cuerpo de su esposa, sumergidas en aceite de oliva, con la esperanza de que, de alguna forma, eso la trajera de vuelta. Pero este hombre no era un médico. Nunca había sido certificado como cirujano. Era solo un aspirante a doctor, un fanático que dirigía su propio culto en el desierto. Un culto en el que él decidía todo. Quién vivía, quién sufría, quién moría. Un culto donde la poligamia, las amputaciones, la tortura y el castigo eran parte de la rutina. Y todo bajo la promesa de que el apocalipsis estaba cerca. Las autoridades descubrieron el horror cuando rescataron a casi una docena de niños. Todos habían crecido dentro del culto, aislados de la sociedad, en condiciones infrahumanas. Fueron llevados a hogares de acogida, pero no era tan simple como alejarlos del peligro y darles un nuevo hogar, porque estos niños no sabían cómo vivir en el mundo real. Desde el primer momento, los trabajadores sociales se dieron cuenta de que algo estaba profundamente mal. Cuando les sirvieron comida, los niños la devoraron con las manos, sin importar si era sopa o puré. No era solo falta de modales, era hambre primitiva. Se arrastraban por el suelo como animales. Algunos ni siquiera sabían caminar. Y cuando no gateaban, simplemente se quedaban quietos, en completo silencio, con la mirada perdida, como si no estuvieran ahí. Uno de los niños, de apenas 2 años, fue colocado en un sofá lleno de juguetes. No hizo nada, no los tocó, no reaccionó. Permaneció sentado, inmóvil, durante horas. Y cuando finalmente se movió, fue solo para balancearse hacia adelante y hacia atrás, en trance. Pero lo más perturbador fue la primera noche. Uno de los niños no durmió en absoluto. Se quedó despierto toda la noche, cantando la misma frase una y otra vez. El demonio está saliendo del suelo. El demonio está saliendo del suelo. Cuando finalmente comenzaron a hablar, las revelaciones fueron insoportables. Contaron cómo su padre, el líder del culto, los obligaba a acostarse en el suelo mientras orinaba sobre ellos. A veces, incluso les hacía ingerir sus propios desechos. Explicaban estas atrocidades con la naturalidad de quien cree
que es algo normal, algo que todos los niños experimentan. Una trabajadora social intentó ayudarlos a describir lo que habían vivido. Les dio muñecos para que mostraran lo que había sucedido. Pero uno de los niños miró a su alrededor y dijo: «No hay suficientes muñecos». Los detalles que contaban eran insoportables. Su padre obligaba a las madres a competir por su atención. Las hacía animarlo mientras dormía con diferentes mujeres delante de todos. Los niños lo veían todo, sin entender que aquello no era normal. Para ellos, era solo la vida cotidiana. Uno de los niños tenía una única amiga, una cabra. La había criado desde pequeña. La cuidaba y le hablaba como si fuera lo único bueno en su vida. Pero un día, su padre los llamó a todos al cobertizo. Allí, levantó a la cabra en el aire, la destripó y bañó a los niños en su sangre. Fue uno de los casos más atroces que los servicios sociales habían encontrado. Una de las trabajadoras, que pasó años ayudando a estos niños a recuperarse, no pudo soportarlo. Terminó quitándose la vida. Este líder de culto, Roch Derriol, tenía un dominio absoluto sobre las mentes de sus seguidores. Control mental en su máxima expresión. Todo comienza con el juego de convencer. Convencer a la gente de que no saben lo que es mejor para ellos, pero que tú sí lo sabes. Hacerles creer que tienes respuestas, que eres especial, que si te siguen, ellos también lo serán. Luego, la jerarquía y la competencia. Hacer que se sientan aceptados, pero nunca del todo. Hacerlos luchar por tu amor, por tu atención, para que cada vez dependan más de ti. Y finalmente, el adoctrinamiento total. En este punto, el líder ya no necesita dar explicaciones. Sus seguidores harán lo que sea que les ordene, no porque tenga sentido, no porque lo entiendan, sino simplemente porque él lo dice. Roch Derriol era un maestro en esto, y su culto, uno de los más aterradores jamás documentados. No comenzó como un líder de culto, no al principio. Al principio, solo tenía una pequeña clínica de salud en Canadá. No tenía certificaciones, pero eso no importaba. Su carisma, su presencia, su discurso sobre la alimentación saludable y la medicina holística atrajeron a muchas personas. Sus seguidores lo adoraban. Vendían sus casas para financiar su clínica. Vivían allí, trabajaban sin sueldo. No eran solo empleados, eran fieles devotos, y entre ellos estaba Giselle. Ella lo conocía desde antes de que se convirtiera en una figura pública, antes de que fuera venerado por tantas mujeres. Lo había amado cuando aún era un hombre común, pero ahora sentía que lo estaba perdiendo, que él se estaba alejando. Y tenía razón, porque Roch Derriol no se conformaría con una sola esposa, ni con 2, ni con 3. Él iba a construir un reino para sí mismo, y lo haría a costa del sufrimiento de todos los que lo rodeaban. Giselle observaba con angustia cómo la situación se salía de control. Muchas de las mujeres que rodeaban a Roch eran más jóvenes que ella, y eso solo hacía que se sintiera más desplazada. Durante meses, había tratado de ignorar las señales, de convencerse de que él seguía siendo el hombre con el que se había enamorado. Pero al final, decidió hacer algo al respecto. Con valentía, le preguntó si se casaría con ella, y sorprendentemente, Roch aceptó. Una semana después, toda la clínica se subió a una camioneta para presenciar su boda. Fue rápido, sencillo, como una de esas bodas improvisadas en Las Vegas. Pero para Giselle significaba todo. Pensó que al casarse con él frente a todos, finalmente tendría el respeto y la exclusividad que anhelaba.
pero no pudo estar más equivocada. De regreso en la camioneta, creyó que se sentaría a su lado, que compartirían ese momento juntos. Pero Rock se giró hacia ella y con su característica indiferencia le dijo: ¿te importaría sentarte en la última fila? Giselle sintió un nudo en el estómago, pero asintió sin protestar. Se deslizó hacia el asiento trasero mientras él se acomodaba en el medio, rodeado de jóvenes mujeres que lo adoraban. Durante 5 largas horas, de camino a casa tras su boda, lo vio coquetear con ellas, reírse, jugar. Apoyó la cabeza contra la ventana y lloró. Él debió haberla escuchado, pero no le importó. Y eso solo fue el comienzo de lo que se convertiría en un matrimonio de tortura literal. Cuando Giselle quedó embarazada, comprendió que no podía criar a su hijo en medio de aquel caos. Decidió poner un alto. Ya no podía soportar la idea de mujeres por todas partes, compitiendo por la atención de su esposo. Quería la vida que él le había prometido antes de todo esto. Así que lo enfrentó. «Tienes que elegir», le dijo con firmeza. «O ellos, o yo y nuestro bebé». Rock la miró, como si estuviera considerando sus opciones, y luego, sin previo aviso, le dio un puñetazo en la cara. La derribó de inmediato, y cuando ella intentó reaccionar, él la agarró del cabello y la arrastró por el suelo hasta su habitación. La encerró desde afuera, dejándola sin comida ni agua durante 2 días enteros. «Así son las cosas», le dijo a través de la puerta. «Se supone que debes someterte. Se supone que debe doler. Es lo que Dios quiere». Desde ese momento, Giselle supo que no tenía salida. Rock ya no tenía que ocultarse. Empezó a acostarse abiertamente con casi todas las mujeres que vivían con ellos. Las embarazaba, las obligaba a competir entre ellas en su propio lecho marital. Para él era un juego. Para ellas, la única forma de sobrevivir. El culto creció aún más. Rock ya no solo controlaba a sus esposas, ahora controlaba los matrimonios de todos. Ordenaba a los empleados de la clínica que se casaran entre sí, aunque apenas se conocieran, aunque no sintieran ninguna atracción mutua. «La gente piensa que somos raros», les decía. «Piensan que soy un polígamo. Así que ustedes necesitan casarse entre sí para que parezcamos normales». No eran matrimonios reales. No tenía ninguna licencia para oficiarlos. Pero eso no importaba. Para sus seguidores, cada palabra que decía era ley. Incluso convenció a algunos miembros para que trajeran a sus familias a las ceremonias. «Demuéstrenles lo normal que es nuestra vida», les insistía. Algunos lo hicieron, pero cuando sus padres y hermanos llegaron a la iglesia, lo que vieron los dejó horrorizados. Rock subió al púlpito y comenzó uno de sus discursos interminables sobre la obediencia. «El único propósito de una mujer es servir al hombre», declaraba. «Hacer lo que se le dice». Y en los bancos, muchos de esos familiares vieron a sus hijas de pie junto a él, con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de miedo. Querían sacarlas de allí, querían arrastrarlas fuera de esa locura, pero sabían que si intentaban algo, sus hijas se resistirían. Volverían corriendo a Rock, gritando, pataleando. Así que solo podían esperar que algún día despertaran. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Algunos nunca saldrían con vida. Un día, un hombre llegó a la clínica desesperado, llorando. «Mi esposa», dijo, «Geraldine, solo tiene 38 años. Tiene leucemia». Explicó que había estado internada en el hospital, pero que sentía que no estaba haciendo lo suficiente,
que no podía quedarse de brazos cruzados mientras ella se moría. Rock lo escuchó con una calma inquietante. «Puedo ayudar», le dijo. «Déjame verla». El hombre, lleno de esperanza, lo llevó al hospital. Cuando Rock entró en la habitación, arrugó la nariz con disgusto. «¿Cómo puedes dejarla aquí?», dijo, furioso. «¿No hueles eso? Es asqueroso». Se giró hacia los médicos y comenzó a gritarles, acusándolos de ser unos estafadores, de solo querer ganar dinero. «Están matando a su esposa», le dijo al hombre. «Lo único que les importa es cobrarle, pero a mí sí me importa». Su seguridad, su autoridad, contrastaban con la frialdad de los médicos, que solo hablaban en términos de probabilidades, de tratamientos inciertos. Rock, en cambio, le daba certezas. «Sácala de aquí si quieres que viva». El hombre lo creyó. Sacó a Geraldine del hospital, le quitó todos sus medicamentos y pagó para que la aceptaran en la clínica de Rock. Desde el primer día, Rock prohibió que alguien más la visitara. Ni su familia, ni sus médicos. «Aquí estará segura», prometió. Y entonces, Rock impuso su plan de tratamiento. 0 medicación, 0 procedimientos médicos, 0 esperanza. Rock tenía su propio método de tratamiento. No necesitaba médicos, ni medicación, ni procedimientos. Lo único que Geraldine necesitaba, según él, era comida orgánica y jugo de uva. Ese era su gran plan. Literalmente lo anotó en la tabla de una paciente con cáncer. El resultado fue el esperado. Privada de los tratamientos que podían haber prolongado su vida, Geraldine no tardó en fallecer. Pero para Rock, esto no fue un fracaso. No, en su retorcida mente, esto era solo otra parte de su espectáculo, otro acto dentro de su macabro juego de manipulación. Cuando encontró el cuerpo de Geraldine sin vida, salió de la habitación con lágrimas en los ojos. Su grupo de seguidores lo rodeó, expectantes, y él les contó una historia increíble. «Ella se estaba escapando», les dijo, «pero la traje de vuelta, la reviví». Les aseguró que la besó en la frente, y en ese instante su cuerpo volvió a la vida. Geraldine ya no tenía cáncer, estaba sana, pero justo cuando parecía que todo estaba bien, Dios le habló. «Dios me dijo que era hora de dejarla ir», susurró Rock, que Geraldine debía reunirse con él. Se lamentó, dijo que no quería hacerlo, que todos en la comunidad habían aprendido a quererla, pero al final obedeció, porque cuando Dios llama a alguien, no se le puede negar. El grupo quedó convencido. Rock no solo era un sanador, también podía resucitar a los muertos. Había logrado lo impensable: persuadir a un grupo de personas de que, aunque no hizo lo que dijo que podía hacer, eso no significaba que había fallado. Al contrario, en su lógica torcida, aquello era un éxito aún mayor. Se necesita un tipo muy particular de persona para querer convencer al mundo de algo así, para desear que la gente crea que tiene el poder de devolver la vida. Pero ¿de dónde venía esta obsesión? La infancia de Rock sigue siendo un misterio. La poca información que tenemos es contradictoria. Algunas versiones provienen de él mismo, otras de antiguos vecinos y conocidos. No hay una línea de tiempo clara. Algunos dicen que no pudo caminar hasta los 3 años, ni hablar hasta los 6. Un desarrollo tardío, aunque no sabemos cuán preciso es este dato, ni qué implicaciones tuvo realmente. Pero algo era innegable. Cuando Rock finalmente aprendió a hablar, demostró ser extremadamente inteligente. Incluso quienes lo odiaban reconocían que tenía una mente afilada. Pero su inteligencia era particular.
Era el tipo de niño que leía sobre un tema y, en la cena, lo introducía en la conversación de manera forzada. Si alguien hablaba de lo larga que era la fila en una tienda, él lo torcía para hablar de física cuántica, de la etimología de la palabra cuántico, de su origen latino. No le interesaba aprender por curiosidad. Solo quería que los demás supieran que él era el más inteligente en la sala. Pero su arrogancia no terminaba ahí. Era un niño que constantemente buscaba compasión. Si tenía un simple dolor de garganta, lo exageraba hasta convertirlo en una enfermedad terminal. Llegó incluso a mentirle a sus compañeros de escuela sobre tener cáncer, pero al mismo tiempo afirmaba que tenía poderes curativos. Decía que podía sanar huesos rotos, que tenía un don especial. Más adelante, Rock afirmaría que su padre lo abusaba físicamente, tirándolo por las escaleras o encerrándolo en el sótano cada vez que estaba enojado. Algunos vecinos respaldaban estas historias, otros las ponían en duda. Pero lo que es aún más inquietante es el juego que su padre supuestamente inventó. Lo llamaban el juego del hueso. Después de la cena, Rock y sus hermanos se sentaban en la mesa con botas de trabajo de punta de acero. Y el juego consistía en patearse las espinillas, una y otra vez, hasta que alguien se desmayara. Rock decía que era su mejor recuerdo de la infancia, pero los vecinos negaron que algo así hubiera ocurrido. Aseguraban que sus padres eran personas amables, que jamás habrían hecho algo semejante. Lo cierto es que, incluso de niño, Rock ya mostraba signos de ser diferente. Abandonó la escuela en 7º grado y dedicó su tiempo a estudiar la Biblia. Pero no porque la amara, la odiaba. Su padre era miembro de un movimiento católico ultraconservador llamado la Unión de Electores. Creían que la Iglesia debía regir todos los aspectos de la vida, incluso la política y las finanzas. Repartían panfletos puerta a puerta y Rock debía acompañar a su padre. Lo detestaba. Se sentía asfixiado. Y es irónico, considerando lo que él mismo haría después con sus seguidores. Pero en su adolescencia, Rock decidió alejarse. Dejó la religión, dejó a su familia y empezó a descubrir otra faceta de sí mismo: las mujeres. Y las mujeres, desafortunadamente, también se fijaron en él. No era exactamente coqueto, pero tenía algo en su mirada. Sus ojos azules, intensos, daban la impresión de que podía ver a través de las personas. Era carismático. Cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Y lo que es más peligroso, le creían. Alguien que lo conoció en esa época lo describió así: cuando Rock te miraba, te hacía sentir como si fueras la única persona en el universo. Tenía presencia, tenía dominio de la sala. A los 21 años, Rock decidió cortar lazos con su pasado. Se casó con su primera esposa, Francine Grenier, de 17 años. Se mudaron a un pequeño apartamento en Montreal y tuvieron 2 hijos, Rock Jr. y François. Por un tiempo, su vida fue casi normal. Vendía esculturas de madera puerta a puerta para mantener a su familia. No tenían mucho dinero, pero parecían felices, hasta que empezó a enfermarse. Al principio, eran simples dolores de estómago. Luego, el dolor se volvió insoportable. Se retorcía en posición fetal, llorando. Vomitaba sin parar. No podía funcionar. Lo llevaron al hospital. Se sometió a múltiples cirugías, pero nada funcionaba. Con el tiempo le diagnosticaron un trastorno llamado síndrome de dumping. No era mortal, pero era debilitante. La comida se movía demasiado rápido por su sistema digestivo, causando vómitos, náuseas y calambres. Pero más que el dolor físico, lo que esto cambió fue su mentalidad.
se volvió más irritable, más volátil, más enojado y sobre todo, más obsesionado con la medicina. Comenzó a leer todo lo que podía sobre el cuerpo humano: anatomía, cirugía, enfermedades. Era solo el inicio de algo mucho más oscuro, porque mezclado con su narcisismo y su deseo de controlar, esta nueva obsesión no tardaría en convertirse en un peligro para todos los que lo rodeaban. Rock ya no era el hombre que Francine había conocido. Cuando se casaron, él no era particularmente religioso, al menos no como su padre, pero aún conservaba una mentalidad tradicional. Creció en un hogar ultraconservador y por costumbre mantenía ciertas creencias sobre el papel de la mujer. Solía decir que Francine se veía más hermosa con vestidos largos, de esos que rozaban el suelo. Pero un día todo cambió. De repente quería que usara minifaldas, tops cortos sin sujetador. La empujaba a vestir de manera provocativa y Francine no entendía qué estaba pasando. ¿Dónde está el esposo que solía conocer?, se preguntaba. El cambio fue tan drástico que en una reunión familiar, delante de los padres conservadores de Francine, Rock soltó una pregunta que los dejó sin aliento. Tienen mucho espacio en su patio trasero. ¿Les importaría si comienzo un culto nudista aquí? Casi escupieron sus bebidas, pero no había vuelta atrás. Rock ya no era el mismo. Su nueva obsesión era la anatomía, el sexo y la bebida. Al principio, la gente pensó que tal vez solo estaba pasando por una crisis, pero entonces empezaron sus constantes viajes de negocios. Supuestamente viajaba a vender sus esculturas de madera, pero cada vez regresaba sin dinero, sin energía y, extrañamente, sin deseo sexual, porque no eran viajes de negocios. En realidad, pasaba ese tiempo teniendo aventuras. Gastaba su dinero en otra mujer, Gisèle Lefrançois, quien terminaría jugando un papel fundamental en lo que estaba por venir. Rock no solo tenía una aventura con ella, sino que la convenció de que él era la víctima en su matrimonio. «Mi esposa no me quiere», le decía entre sollozos. «Me engaña con otros hombres. Es una mala madre. Estoy enfermo. Creo que tengo cáncer». Gisèle le creyó. Mientras tanto, en casa, la situación se volvía insostenible. Eventualmente, la casa familiar de Rock fue embargada. Francine, harta de todo, pidió el divorcio y se llevó a sus hijos. Para ella, Rock podía pudrirse en un campamento nudista por lo que le importaba. Pero él tenía otros planes. En lugar de tocar fondo, simplemente se reinventó. Se unió a una nueva iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una denominación cristiana grande, con millones de seguidores en todo el mundo. Pero la experiencia de Rock con la iglesia no reflejaría la de la mayoría de sus miembros. Se sintió atraído por dos cosas en particular. Primero, el enfoque en el Apocalipsis. Amaba el libro de las Revelaciones. Estaba obsesionado con el fin del mundo, con la batalla final entre el bien y el mal. Y segundo, la iglesia promovía un estilo de vida holístico. No fumar, no beber, no comer carne, evitar los alimentos procesados. Rock se sumergió completamente en esta doctrina. Incluso convenció a Gisèle de que cambiara su estilo de vida de la noche a la mañana. Dejaron de fumar, dejaron de beber, y Rock se convirtió en un devoto fanático de la iglesia. Los miembros quedaron impresionados. «Este tipo ha aprendido más en un mes que muchos de nosotros en años», decían. Era apasionado, carismático, reclutaba nuevos miembros con facilidad. No pasó mucho tiempo antes de que lo dejaran enseñar.
Pero entonces, poco a poco, los líderes de la iglesia notaron que algo no estaba bien. Esperaban que hablara de salud, de la importancia de la alimentación. Pero Rock tenía otros temas en mente. Las mujeres son infrahumanas, enseñaba. Deben someterse a los hombres. Si no lo hacen, merecen ser castigadas. También hablaba abiertamente sobre poligamia. Para la iglesia, esto era inaceptable. Lo expulsaron. Pero no se fue solo. Se llevó con él a un grupo de jóvenes seguidores, en su mayoría de entre 18 y 24 años. Lo extraño fue que muchas de estas personas eran mujeres. Rock tenía un talento para ganar a la gente. Al principio, parecía apasionado, abierto de mente, divertido. Sabía cómo presentarse. También hablaba inglés y francés, lo que en la comunidad francófona de Canadá lo hacía destacar aún más. Pero ahora estaba desempleado. Se mudó con Giselle. No tenía llave de su apartamento, pero vivía allí de facto. Y además, trajo a sus seguidores con él. Cada día, más personas llegaban a escuchar sus sermones. Los jóvenes se reunían en la sala de estar de Giselle. Se quedaban a dormir en sofás, en el suelo. Cualquier superficie era suficiente. Para Giselle era una pesadilla. Se convirtió en la encargada de preparar la comida, de cuidar a las chicas que se habían instalado en su apartamento. Notó algo extraño en ellas. Se tocaban mucho, se acariciaban el cabello, se daban masajes unas a otras. Pero lo peor fue cuando comenzaron a hacer lo mismo con Rock. Al principio, solo eran toques sutiles, caricias en los hombros. Pero pronto se volvió más evidente. Giselle estaba incómoda, pero Rock le decía que debía ser más generosa. Si realmente amas a Dios, le decía, abrirás tu hogar a estas mujeres. Si no las ayudas, Dios lo recordará. Eventualmente, él convenció a todos de que lo llamaran Poppy, y a Giselle, Mami. Era una comuna, aunque en sus inicios aún no lo parecía. Cuando alcanzaron las 8 personas viviendo juntas a tiempo completo, decidieron dar el siguiente paso. Fundaron un negocio, la Clínica de Vida Saludable, una especie de retiro de desintoxicación. Prometían que en 5 días sus clientes saldrían completamente renovados. El programa incluía solo alimentos orgánicos, suplementos alternativos, terapia de grupo. La gente decía que salían sintiéndose mejor, y Rock finalmente tenía lo que quería: un grupo leal de seguidores, una clínica que le daba legitimidad, y el comienzo de algo mucho más oscuro. La Clínica de Vida Saludable había logrado algo inesperado: una buena reputación local, no solo entre los seguidores de Rock, sino también entre personas ajenas a cualquier tipo de creencia religiosa. Organizaban campañas de comida vegetariana gratuita para los enfermos y las personas sin hogar. Pero por supuesto, nada en la vida es gratis. Mantener la clínica, alimentar a los menos afortunados y sostener el estilo de vida de la comunidad requería dinero, mucho dinero. Así que los seguidores comenzaron a sacrificarlo todo. Vendieron sus casas, vendieron sus autos, robaron a sus propias familias. Algunos lo dieron todo. Una mujer, convencida de que su hijo era otra boca más que alimentar y que interfería con la misión del grupo, lo entregó voluntariamente al sistema de acogida. Y todo por un solo propósito: sanar el mundo. Pero dentro de la clínica, las cosas se estaban poniendo cada vez más raras. Las sesiones de terapia grupal eran una farsa. Nadie lo notaba en ese momento, pero todo tenía un propósito oculto. Rock no las usaba para ayudar a nadie,
Las usaba para entender las debilidades de sus seguidores, para explotarlas. Pronto, la clínica empezó a publicitarse como el lugar donde debías ir si tenías una enfermedad incurable, incluso cáncer terminal. Esto, después de que prácticamente ya habían matado a Geraldine con su tratamiento de comida orgánica y jugo de uva. El dinero seguía entrando, pero no era suficiente. Muchos seguidores se endeudaron para mantener la clínica a flote. Y cuando la crisis financiera se volvió insostenible, Rock encontró una solución. Debemos vivir fuera de la red. Para algunos, la idea era demasiado extrema. No quiero vivir en el bosque, no quiero estar sin agua corriente. Pero Rock tenía la respuesta perfecta, una visión. Dijo que mientras meditaba en el bosque, vio una luz blanca atravesando las nubes. Y luego, una voz susurró en el viento: el fin del mundo se acerca. Rock habló con dramatismo. Vi tormentas violentas, granizo del tamaño de piedras, terremotos, rayos y truenos. Y luego reveló la parte más importante. El suelo sobre el que estaba parado era tierra sagrada. Solo aquellos que vivan allí serán salvados cuando llegue el apocalipsis en febrero. El mensaje era claro. Tenían 6 meses antes del fin del mundo. Debían seguirlo. Debían mudarse. 3 días después, el grupo comenzó a explorar la base de una montaña. La llamaron Montaña Eterna. Era un lugar completamente aislado, tan lejos de la civilización que tenían que caminar 2 días enteros para llegar. Pero eso no los detuvo. Transportaron todas sus pertenencias a pie. Cuando llegaron, no tenían casi nada. Solo algunas herramientas básicas y tiendas de campaña. Les tomó una semana completa mover sus cosas. Desde allí, comenzaron a construir sus cabañas. Condiciones primitivas, insalubres. Trabajaban 17 horas al día, sin apenas dormir, casi sin comer. Y, por supuesto, Rock no hacía nada, solo observaba. Y cuando tenía hambre, hacía que alguien caminara 2 días hasta el pueblo para comprarle comida chatarra. Para entonces, el grupo había crecido. De unas 20 personas al principio, pronto se duplicaron. En el pico del culto, llegaron a ser 40 personas. Y la dinámica cambió. Al principio, había igual número de hombres y mujeres, pero con el tiempo, el grupo se volvió predominantemente femenino. Luego, se volvió mayormente infantil, porque Rock no solo reclutaba seguidores, también los reproducía. Las reglas que alguna vez rigieron su estilo de vida saludable se fueron por la ventana. El hombre que predicaba sobre nutrición y medicina holística ahora se atiborraba de Doritos y pollo frito. Rock convenció a Gabrielle, una ex enfermera del grupo, de que se acostara con los dueños de un supermercado para conseguir comida gratis. Si alguien se quejaba del trabajo, le quitaba su comida y agua por el resto del día. Claude, uno de los seguidores, lo describió años después. Siempre estábamos hambrientos, siempre esperando recibir una parte justa para la cena. Pero nadie quería desobedecer a Rock, no cuando la comida era su única moneda de supervivencia. Rock también tenía un método científico para controlar a sus seguidores. Si comen más sal, sudarán menos. Así que los obligó a comer cucharadas enteras de sal. Los estaba envenenando. El resultado fue lo opuesto. Sudaban más, se deshidrataban más rápido y enfermaban. Mientras tanto, Rock comía algodón de azúcar y papas fritas. Se volvía más errático, más violento. Cada noche, después de un día extenuante de trabajo,
Los obligaba a sentarse en cuclillas en el suelo para escuchar sus sermones. El problema: cada vez bebía más alcohol y sus sermones dejaron de tener sentido. En el apartamento de Giselle al menos había cierta coherencia, pero en la montaña eterna eran solo los delirios de un loco. Si alguien cerraba los ojos por un segundo, Rock agarraba un palo de madera de 4 pulgadas de grosor y golpeaba con todas sus fuerzas. El crujido resonaba en el bosque y los seguidores agradecían el castigo, porque según ellos lo hacía por su propio bien. Fue en este punto cuando se introdujeron los uniformes. Túnicas verde oscuro para las mujeres, túnicas beige para los hombres, sin ropa interior. Supuestamente, eran para representar la igualdad dentro del grupo, pero Rock no vestía igual. Su túnica era marrón oscuro, bordada con oro, y ya no quería que lo llamaran Rock. De ahora en adelante me llamarán Moisés. Lo aceptaron sin dudarlo, porque Rock los había convencido de 3 cosas. Podía resucitar a los muertos, recibía visiones de Dios, el fin del mundo era inminente, y con esto entraron en la segunda fase del control mental: jerarquía y competencia. Rock necesitaba dividir a su gente, hacer que compitieran por su favor. Para ello asignó rangos dentro del grupo. Cada seguidor recibió un nombre bíblico. Giselle, como su esposa, tenía el rango más alto entre las mujeres, pero no duraría mucho. En octubre de ese año, con solo 5 meses antes del supuesto fin del mundo, Giselle estaba embarazada de 6 meses. Había asumido la responsabilidad de guiar a las demás mujeres a la iluminación, pero las seguidoras no querían solo una guía espiritual, querían amor, querían una conexión real. Giselle notó que muchas de ellas se sentían solas. «No puedo conectarme con el hombre con el que me casaron», le decían. Así que Giselle acudió a su esposo con una sugerencia. «Debemos ayudar a estas mujeres», le dijo. Rock sonrió. «Está bien, las ayudaré, acostándome con ellas». Y lo hizo. Mientras todos trabajaban sin descanso, Rock y Nicole estaban dentro de una de las cabañas teniendo sexo. Cuando Giselle los descubrió, corrió fuera de la cabaña y huyó hacia el bosque. Rock corrió tras Giselle. Cuando la alcanzó, la arrojó al suelo y, sin dudarlo, rodeó su cuello con las manos y comenzó a estrangularla. Ella estaba embarazada de 6 meses. Mientras la apretaba con fuerza, gritó con furia: «Mi nombre es Moisés y soy tu amo. Me obedecerás. Y si no haces lo que te digo, el Señor aplastará tu cráneo». No se detuvo hasta que Giselle, con la voz entrecortada por la falta de aire, prometió regresar a la cabaña. Realmente no tenía otra opción. Rock había ganado completamente. Pero este solo fue el inicio de algo aún más oscuro. La jerarquía dentro del culto estaba a punto de cambiar. Rock comenzó a embarazar a todas las demás mujeres. A partir de ese momento, las seguidoras de Rock estaban en constantes estados de embarazo. Las fuentes varían sobre cuántos hijos tuvo exactamente, pero se estima que fueron entre 26 y 30 niños. No solo eso, también comenzó a casar extraoficialmente a todas las mujeres con él. Lo hacía abiertamente, sin miedo a la oposición. Nadie podía hacer nada al respecto, y una de sus actividades favoritas era enfrentar a sus esposas entre sí. Las obligaba a competir por su amor, su atención y su aprobación. Si una mujer cometía un error, las demás la delataban para que Rock la castigara físicamente. Esto las hacía sentirse especiales. Ser la favorita de Rock era el objetivo máximo.
Algunas seguidoras incluso renunciaban a sus propios hijos si Rock así lo pedía. Pero no todas estaban dispuestas a seguir su juego. En toda la comuna, solo 2 mujeres no se acostaron con él. Una de ellas era Maurice, y por eso Rock la convirtió en su chivo expiatorio. Maurice no estaba en el culto por voluntad propia. Se había unido porque su esposo, Jacques, era un seguidor fiel de Rock. Para ella, la única opción era permanecer junto a su familia, pero odiaba estar ahí. Desde el principio no creía en las profecías de Rock. No quería criar a sus hijos en una cabaña en medio del bosque, en condiciones insalubres, y Rock lo notó. En un grupo donde todos lo adoraban ciegamente, Maurice se convirtió en una amenaza. Así que decidió destruirla. Empezó a susurrarle a Jacques al oído. Le decía que su esposa no era leal, que estaba influenciada por el diablo. Incluso señaló una marca de nacimiento en su estómago y le dijo: «Es el número 666». Jacques no dudó. Aceptó lo que Rock decía sin cuestionarlo. Y con eso, Maurice fue desterrada. Rock ordenó que se le construyera una choza separada del grupo. Su esposo ya no podía dormir con ella. Y lo peor, sus hijos no recibirían comida ni atención del grupo. Para Rock, los niños solo importaban si eran suyos. Pero la humillación no terminó ahí. Un día, Rock le arrojó huevos a Jack y le ordenó golpear a su esposa. Y él obedeció sin dudarlo. Los miembros del culto recordaban cómo Jack golpeaba a Maurice, mientras miraba de reojo a Rock en busca de aprobación. Y Rock sonreía, pero todo empeoró. Un día, Maurice entró a la cocina. Estaba embarazada de 6 o 7 meses. Se sirvió un plato con una pequeña pila de panqueques. Era una cantidad ridícula de comida para alguien que estaba comiendo por 2. Terminó de comer, se levantó y tomó unos panqueques extra del mostrador, apenas unos bocados más. Pero Rock lo vio, y eso fue suficiente. Se acercó a ella sin decir una palabra, y de repente la golpeó en el costado con tanta fuerza que le rompió 2 costillas, mientras estaba embarazada. Maurice cayó al suelo por el dolor, y Rock se quedó ahí de pie, mirándola. No dijo nada, solo observó su agonía. Para él era justo, se merecía el castigo. Fue entonces cuando Maurice llegó a su límite. Comenzó a rogarle a su esposo: «Tenemos que irnos, no podemos seguir aquí». Pero Jacques no la escuchó. En cambio, fue directamente con Rock y le contó todo. Y Rock sonrió. «Perfecto». Dijo que había estado deseando darle una lección a alguien. Ordenó que le trajeran a Maurice de inmediato. La puso frente a su esposo. Le entregó un hacha a Jacques. «Como es tu esposa, es justo que tú la disciplines». Jacques no entendía. «¿Qué quieres decir?», preguntó con nerviosismo. Rock se inclinó hacia él y susurró: «Córtale un dedo del pie». Jacques se quedó pálido. Sacudió la cabeza, aterrado. Trató de alejarse del hacha, pero Rock se acercó aún más. Le sonrió con diversión. Se estaba divirtiendo con esto. Y luego, con una voz gélida, le dijo: «¿Qué pasa? ¿No tienes pelotas?». Usó un insulto homofóbico para humillarlo aún más. «Si quieres ser un hombre, tienes que darle una lección a tu mujer». Jack se quedó paralizado. El hacha pesaba en sus manos. Todos esperaban a ver qué haría. Pero en su interior, él ya sabía la respuesta. Porque en el culto de Rock, la única opción era obedecer. Y si no lo hacía, él sería el siguiente en ser castigado. Jacques comenzó a llorar. No podía hacerlo.
pero Rock no le dio opción. Si no le cortas uno de sus 10 dedos, yo mismo le cortaré los 10. ¿Eso es lo que quieres? Jax se paralizó. Maurice sabía que no había escapatoria. Estaba muy embarazada. Estaban en medio del bosque y había visto lo que le pasaba a los que intentaban huir. No tenía más opción que obedecer. Se acostó en el suelo. Su propio esposo tomó el hacha y con una única y brutal estocada le amputó el dedo meñique del pie. El bosque se llenó de su grito y Rock, sonriendo satisfecho, anunció una nueva regla. Desde ahora, ustedes dos tienen prohibido hablar entre sí, a menos que yo esté presente. Pero no solo ellos. Nadie en la comuna podía hablar con nadie, a menos que Rock estuviera presente. Era el único con derecho a la palabra, y para solidificar aún más su dominio, Rock creó un sistema retorcido de tortura y competencia. Juegos. Las Olimpiadas de la tortura. Competencias de resistencia, de dolor, de humillación absoluta. Él disfrutaba cada segundo. Se convirtió en su espectáculo personal. Dibujaba un gran cuadrado en la tierra y ordenaba a sus seguidores que lucharan dentro de él, desnudos. El objetivo no era solo ganar. El objetivo era golpear a la otra persona hasta que quedara completamente incapacitada. Si alguien no luchaba con suficiente fuerza, lo obligaba a tirarse al suelo y hacía que el resto del grupo lo pateara. A veces, si estaba de mal humor, obligaba a sus seguidores a desnudarse y permanecer de pie en la nieve durante horas. Si eso no lo entretenía, repartía cuchillos entre el grupo, menos a una persona. Vamos a matar a esta persona. Ordenaba a la víctima que corriera hacia el bosque. Si te encontramos, te apuñalaremos. Los perseguían, los cazaban, y cuando finalmente lo atrapaban, justo antes de que lo apuñalaran, Rock decía, solo bromeaba, porque podía hacerlo, porque él tenía el control absoluto, y cada vez llevaba su sadismo un paso más allá. A veces se acercaba por detrás de sus seguidores y los rociaba con agua hirviendo, o los obligaba a sentarse en una estufa encendida. Otras veces los hacía tirarse al suelo y orinaba sobre ellos, defecaba sobre ellos, los obligaba a comer los excrementos de los demás y ratones muertos. En algún momento hizo que un seguidor participara en bestialidad. Si alguien se atrevía a cuestionarlo, simplemente respondía, no es mi decisión. Decía que él no quería hacer estas cosas, que lo odiaba, pero era un mensajero de Dios, y Dios estaba muy enojado con ellos. Después de las sesiones de tortura, salía corriendo de la cabaña, se arrodillaba dramáticamente en la nieve y lloraba. Dios, por favor, deja de usarme como recipiente. Los seguidores, en lugar de odiarlo, lo compadecían. Él estaba sufriendo tanto como ellos. Él no quería lastimarlos. Era Dios quien lo obligaba a hacerlo, y debían soportarlo, porque cuando el mundo terminara, ellos serían los elegidos. Para ellos, la tortura no era abuso, era purificación, era prueba de su devoción. Lo amaban aún más. Uno de sus seguidores, después de una noche especialmente brutal, le escribió una carta. Buen día, Moisés, mi amo. Quería hablar contigo anoche, pero creo que es mejor escribirlo, por miedo a hablar demasiado. Sé que el ataque de ira que ejerciste sobre nosotros no vino de ti, sino de un espíritu muy poderoso. Sé que estabas poseído por algo divino. Estoy feliz de pertenecer al verdadero amo, que a su vez pertenece al único amo de la vida. Dios. Lo veían como un mártir. Si cometían un error, se disculpaban con él por hacerlo sufrir. Lo llamaban Poppy.
y le rogaban perdón por cosas absurdas, por comer demasiado, por tener hambre, por no ser lo suficientemente atractivos, por ser demasiado habladores, por existir. Hola, Poppy. Tienes razón sobre la nutrición. Mordisquear es una falta condenable que nunca más repetiré. Te pido perdón. No quiero ser una sierva gorda y fea al lado del hombre que eres. Otro le escribió: Querido Poppy, siento felicidad perteneciendo a ti. Nunca cometes errores. Si no estuvieras aquí, ¿dónde estaría yo? Y otro más: Mi amo, mi rey, eres el más guapo, el más grande, el más amado de todos los reyes de mi corazón. Y lo más escalofriante es que estas cartas fueron escritas después de que asesinara a un niño. Fue en esta época que un nuevo miembro se unió a la comuna. Un hombre llamado Guy Belleau. Había visto a Rock en la televisión. Porque, sí, Rock había aparecido en entrevistas televisivas. Las estaciones de noticias lo invitaban a hablar de sus profecías y su estilo de vida fuera de la red. Y Guy, que tenía antecedentes de depresión y problemas de salud mental, quedó fascinado con su mensaje. Cruzó el bosque durante días para encontrarlo. Cuando llegó, le preguntó: ¿Puedo unirme a ustedes? Rock estaba intrigado. ¿Cómo los había encontrado? ¿Quién era este hombre? Así que decidió ponerlo a prueba. Le hizo pasar una serie de desafíos absurdos. Y cuando finalmente Guy los completó, Rock le dijo: Bien, puedes quedarte, pero no eres como nosotros. Rock dejó claro que Guy nunca sería su igual. Se le permitió unirse, pero con reglas. No podía vivir con ellos. No podía celebrar con ellos. Solo podía quedarse en el cobertizo de almacenamiento. Y eso fue solo el comienzo del horror que estaba por vivir. Guy no tenía privilegios dentro de la comuna. Solo una comida al día. Su único propósito era cuidar a los animales. Pero no eran animales de verdad. Así era como Rock llamaba a los niños que no eran suyos. Había muchos niños en el culto. Algunos eran hijos biológicos de Rock con sus múltiples esposas. Pero otros, como los hijos de Maurice y Jacques, no eran descendencia de Rock. Y por eso los despreciaba. Los golpeaba cuando estaba aburrido. Les decía que eran un desperdicio de espacio, que eran bocas extra que no merecían ser alimentadas, y que, como estaban influenciados por el diablo, él tenía que sacarle al demonio a golpes. Así que designó a Guy como su niñero. No porque pensara que haría un buen trabajo, sino porque haría el peor trabajo posible. Los niños estaban destinados a sufrir. El 23 de marzo, un mes después de la gran decepción. Porque claro, el mundo no terminó en febrero como Rock había predicho. Pero Rock tenía una explicación. El sistema de tiempo de Dios y el sistema de tiempo de la Tierra no son el mismo. Dijo que tenía que recalcularlo todo, pero advirtió que el apocalipsis seguía cerca, y solo aquellos que lo siguieran serían salvados. A pesar del retraso, Rock estaba emocionado ese día, porque sus dos hijos mayores, Rock Jr. y François, iban a unirse a la comuna de forma permanente. Ellos no eran como los otros niños. Eran su carne y sangre, sus herederos. Para celebrar su llegada, Rock organizó una gran fiesta en la cabaña principal. Todos los miembros del culto participaron, excepto Guy y los niños. Ellos no estaban invitados. Esa noche, algo horrible ocurrió. Existen dos versiones de lo que pasó. La primera dice que mientras todos celebraban, el pequeño Samuel, de 2 años, comenzó a llorar en la cabaña de almacenamiento. Guy, enfurecido por el ruido, perdió el control. Le gritó al bebé. Pero Samuel solo lloró más fuerte.
Así que Guy lo golpeó en la cara 4 o 5 veces. Al día siguiente, Samuel no podía tragar comida. No podía sentarse como antes. Su cabeza se movía de un lado a otro sin control. Y sus partes privadas estaban hinchadas. Rock, preocupado, decidió operarlo él mismo. Dijo que el niño tenía una infección urinaria. Así que tomó unas tijeras y le hizo una incisión sin anestesia. Pero Samuel no sobrevivió. A pesar de los esfuerzos de Rock, murió poco después. Pero luego está la segunda versión. La versión que Giselle contó en el libro Savage Messiah. Ella dice que sí, Samuel fue golpeado. Pero estaba bien a la mañana siguiente. No tenía problemas para tragar. No tenía problemas para moverse. Sin embargo, de la nada, Rock anunció que Samuel necesitaba ser circuncidado. Tomó un hisopo de algodón, lo empapó en alcohol y lo presionó en la boca del bebé como un sedante. Luego, procedió a cortar sin anestesia. Samuel gritó de dolor, pero no murió por la operación en sí. Murió por intoxicación por alcohol. El hisopo en su boca le envenenó el sistema. Samuel tenía solo 2 años y nunca conoció otra cosa que el hambre, el miedo y el maltrato. Cuando Maurice y Jacques supieron que su hijo estaba muerto, no reaccionaron. Hicieron una breve pausa y luego siguieron con su trabajo. No se sabe si fue porque temían represalias o si, después de tanto abuso, habían perdido toda capacidad de sentir. En la cena, Rock se ofreció a quemar el cuerpo de Samuel. Así evitamos que los animales salvajes lo devoren. Maurice y Jack asintieron en silencio. No dijeron una sola palabra, y el resto del grupo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. 6 meses después, era el día del juicio. Rock se levantó temprano y hizo que sus esposas lo vistieran con su mejor esmoquín negro. Hoy vería a Guy suplicar por su vida, porque sí, Guy había sido arrestado. Fue llevado a juicio por la muerte de Samuel. Rock estaba convencido de que lo encontrarían culpable, pero tras 1 hora de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime: inocente por razón de locura. Rock se quedó en shock. No podía creerlo. Estaba furioso. Se puso de pie y señaló al jurado, que eran sus propios hijos. Luego señaló a la fiscal, Giselle. Luego al forense, Gabriel. Y gritó: ¿cómo pueden no ver que este hombre mató a Samuel? Pero no iba a dejarlo así. No es suficiente. Debe ser castrado. Hizo que el jurado volviera a votar. Esta vez, 73 votaron a favor de la castración. La misma gente que antes había votado por su inocencia. Ahora pedía su sangre, porque Rock lo había decidido. Y Rock siempre tenía la última palabra. Se acercó a Guy, con su tono más amable. ¿Recuerda todos esos dolores de cabeza de los que te quejabas? Guy asintió. Sí. Bueno, eso es por tu exceso de amor y pasión por la autorrealización. Guy no entendía. Rock sonrió. También es por eso que tienes problemas respiratorios. Y entonces supo que algo terrible estaba por suceder. Rock lo había convencido, o al menos eso creía. Le hizo pensar que castrarse era su única oportunidad de subir en la jerarquía. Ser un esclavo es malo, pero ser un eunuco es mejor. Le explicó que los eunucos eran sirvientes castrados en los reinos antiguos. Los gobernantes confiaban más en ellos. No tenían familia, no tenían deseos, no podían traicionar a su rey. Y ahora él podía ser uno de ellos. Guy dudó, pero Rock interpretó su silencio como un sí. Le entregó un trozo de papel y le ordenó que escribiera: consiento ser castrado.
Guy firmó. Y con eso, su destino quedó sellado. Lo acostaron en la mesa de la cocina. Gabriel reunió las herramientas. Una banda elástica, una hoja de afeitar, una lupa, un par de pinzas, alcohol isopropílico. No había anestesia. Rock ató la banda elástica y, con la hoja de afeitar, comenzó a cortar. No fue un corte limpio. Fue lento, doloroso. Cuando terminó, envolvió lo que había cortado en un Kleenex y se lo llevó. Guy sufrió un dolor insoportable. No tenía medicinas, solo agua con sal que debía aplicarse cada 20 minutos para evitar una infección. Pero sobrevivió y nunca volvió a quejarse de otro dolor de cabeza. A estas alturas, demasiadas personas habían muerto en la comuna. Geraldine, la paciente con leucemia, un seguidor con esclerosis lateral amiotrófica, ALS, el bebé Samuel. Y ahora, Guy había sido mutilado. Cualquier otra comunidad habría tratado de esconderse, pero Rock no podía resistirse a la atención. Apareció en una entrevista en Radio Canadá. Era la época posterior a la masacre de Jonestown. Las autoridades estaban en alerta máxima con los cultos. La policía empezó a vigilar la comuna, pero no podían hacer nada. Técnicamente, no estaban infringiendo ninguna ley. Pero después de la entrevista, tuvieron una oportunidad. Rock y su seguidor Claude fueron llevados a evaluación psicológica. El psicólogo determinó que Rock tenía delirios místicos, posiblemente esquizofrenia. Pero no es un peligro inmediato para la sociedad o para sí mismo, y con eso lo dejaron libre. La policía no tenía bases para retenerlo. Regresó al bosque como si nada. Las denuncias siguieron acumulándose. Familiares preocupados pidiendo controles de bienestar. Negocios locales que decían que Rock no pagaba sus deudas, pero no fue suficiente para intervenir. Hasta que Rock volvió a dar otra entrevista en radio. Habló del fin del mundo, de sus visiones, y eso le dio a la policía la excusa perfecta. Ordenaron una redada en la montaña eterna. 10 agentes y un helicóptero irrumpieron en la comuna. Pero lo más desgarrador no fue la redada en sí. Fue que la policía trajo a los padres de algunos miembros para tratar de convencerlos de regresar a casa. Pero ya era demasiado tarde. Los seguidores miraban a sus propias familias con desprecio. Una madre fue rociada con gas para osos cuando intentó abrazar a su hija. Era peor que el gas pimienta. Ellos realmente odiaban a sus propias familias. Rock fue arrestado por obstrucción a la justicia. Fue sometido a otra evaluación psicológica. Un médico dijo: «Este hombre tiene esquizofrenia», pero otro lo defendió. «Es un hombre brillante, curioso, un líder del Renacimiento». Rock encantó a los evaluadores. Les dijo que él no era un profeta, pero sí un salvador. «Salvé a estas personas. Les di una vida mejor. Les enseñé disciplina, salud, amor». Uno de los médicos incluso lo describió como un hombre sensible e incomprendido. Así que salió libre con un simple tirón de orejas. Los medios se enamoraron de la historia. Lo llamaron el misterioso y gentil hombre de la montaña. La montaña eterna se convirtió en una atracción turística. Todos los días, entre 75 y 100 turistas intentaban caminar hasta la comuna para verlos. Los trataban como un espectáculo de circo. Pero no todos estaban fascinados. La periodista Debbie Bilica decidió investigar la comuna de cerca. Cuando llegó, le dispararon en el bosque. Disparos de advertencia. Pero siguió avanzando. Cuando emergió, fue recibida por las esposas de Rock. Furiosas. La mayoría de las fuentes describían a las esposas como débiles y sumisas. Pero cuando se trataba de proteger a Rock,
se convertían en verdaderas leonas. Le gritaron con odio. Estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por él. Debbie consiguió entrar a una de las cabañas donde estaban los niños. Había 12 niños, y algo la aterrorizó. No se movían, no hacían ruido, ni un solo sonido. Era como si fueran pequeños zombies. Antes de que pudiera preguntar nada, Rock entró en la cabaña y, con su voz melosa, se ofreció a darle un tour. Durante la entrevista, Rock habló en metáforas. Si bebes agua de un río, la ensucias, pero si vienes a la fuente, es pura. Yo soy la fuente. Debbie no cayó en su juego. ¿Y qué pasa con tus múltiples esposas? Ellas me aman y yo las amo. Nuestros bebés son prueba de nuestro amor. De hecho, hay 3 más en camino. En un momento, Rock señaló a una niña de 8 años. No era su hija, pero anunció que planeaba casarse con ella. Debbie le preguntó a qué edad. Rock solo sonrió. Poco después, Guy escapó, el hombre que Rock había castrado. Huyó al bosque y fue directo aquí a la policía. Les contó sobre un bebé muerto en la comuna, pero mintió sobre la causa de la muerte. Dijo que Samuel murió tras ser pateado por un caballo. Era suficiente para que la policía allanara la comuna. Rock y 6 seguidores fueron arrestados. El juicio no fue simulado esta vez. Fueron declarados culpables. Los cargos incluían homicidio involuntario por la muerte de Samuel, negligencia infantil, mutilación de Guy, obstrucción a la justicia por quemar el cuerpo de Samuel. El culto fue destruido. Rock fue encarcelado. Todos pensaron que este era el final, pero no lo era. Rock se estaba volviendo más violento, más sádico y más impredecible. Ya no había justificaciones. No hablaba de castigos divinos ni purificación. Simplemente quería infligir dolor. Trajo de vuelta las Olimpiadas de la tortura con más fuerza que nunca. Ahora golpeaba constantemente a los niños. Los escogía al azar. Generalmente eran los que no había engendrado, pero a veces incluso golpeaba a sus propios hijos. Si de repente decidía que uno estaba marcado por el diablo, ese niño se convertía en su objetivo. El 26 de enero, el frío era brutal, 14 grados bajo cero. Gabriel, que antes había sido enfermera, tenía un hijo de 5 meses con Rock, pero Rock odiaba a ese bebé. Es malvado, tiene la marca del diablo. Lo golpeaba constantemente. Decía que estaba sacándole el demonio a golpes. Gabriel sabía que su hijo no tenía futuro en la comuna, así que tomó una decisión horrible. Lo colocó en una carretilla y lo dejó afuera en la nieve. El bebé murió congelado. Cuando lo encontraron, sus párpados estaban sellados por el hielo. Gabriel creyó que lo estaba salvando de una vida de tortura. Pero nadie en la comuna reaccionó. No había llanto, no había indignación. El bebé simplemente desapareció de la historia del culto. Rock y su hambre de cirugía. La violencia seguía aumentando. Un día se despertó enfurecido con Claude. Le ordenó que se pusiera una banda elástica alrededor de sus partes íntimas. La ató 3 veces. Claude durmió con ella puesta. Cuando despertó, una de sus partes estaba hinchada al tamaño de una naranja. Rock no pudo contener su emoción. Era una nueva oportunidad para jugar al cirujano. «Déjame arreglar eso». Tomó un cuchillo. Abrió la hinchazón con sus dedos. Encontró la parte infectada y, con una sonrisa, la arrancó. Después, calentó un hierro al rojo vivo y selló la herida. Para él,
Fue un logro. Levantó la parte amputada como si fuera un trofeo. Luego, se la entregó a su hijo mayor y le ordenó: ponla en el cobertizo de trofeos. El escape de los hijos de Rock Jr. y François, los hijos mayores que había tenido con Francine, ya no podían soportarlo más. Habían visto demasiado. Ese fue el día en que decidieron escapar para siempre. Y con su partida, Rock se volvió aún más inestable. Ya no necesitaba excusas para la violencia. Simplemente lo hacía por placer. Un día, tomó un cuchillo de caza y se lo arrojó a su esposa, Giselle. La hoja se clavó en su muslo. Le hizo un corte de 3 pulgadas de profundidad. Rock no le prestó atención. Se sirvió una cerveza, se sentó y se quedó dormido. Cuando despertó, vio la pierna de Giselle completamente hinchada, pero en lugar de ayudarla, se emocionó. Esto es perfecto. Otra oportunidad para jugar al cirujano. Apretó la herida con los dedos, la volvió a abrir, derramó tazas de agua hirviendo dentro, cocinó su carne desde dentro. Luego, tomó un hierro candente y lo presionó contra su pierna. Giselle gritó de dolor. Se desmayó 2 veces. Cuando despertó, no reconocía a nadie a su alrededor. Sentí que estaba en un campo de concentración. La herida se infectó y Rock decidió tratarla con un masaje de 2 horas con sal y aceite de oliva. El dolor fue insoportable, pero sanó. Y en ese momento, Giselle tuvo la oportunidad de escapar. Corrió a un refugio para mujeres. Se escondió en casa de su hermano. Pero después de un tiempo, regresó. Creía que Dios la quería en la comuna. Las esposas, bajo fuego, Rock seguía buscando nuevas formas de torturar a sus esposas. Le quemó la espalda a Josie con una antorcha. Las heridas nunca sanarían. Nicole, otra de sus esposas, dio a luz a un hijo de Rock. Ese mismo día, él le quemó el estómago con una antorcha. Cuando estaba embarazada de 3 meses, la golpeó tan fuerte que perdió al bebé. También le disparó en el hombro en un ataque de ira. A Giselle le rompió las costillas con patadas de botas con punta de acero. A Claude le rompió los dedos de los pies, uno por uno. Pero no se detuvo ahí. Tomó vidrios rotos y le cortó el brazo de arriba a abajo. Le arrancó 11 dientes con unos alicates. Un día lo obligó a sentarse en una silla y ordenó a su esposa que le destrozara las rodillas con un mazo. Otra vez, lo colgó del techo durante horas y cuando lo bajó, hizo que las esposas se pararan a su alrededor y le arrancaran todo el vello corporal a mano, pelo por pelo. Finalmente, mató a uno de los caballos favoritos de Claude a golpes y le ordenó que quemara el cuerpo. Claude no dijo nada, pero Rock no había terminado. A Gabrielle y Giselle las torturaba constantemente. Tomaba alicates y apretaba sus pechos hasta que sangraban. A Gabrielle le rompió la mano metiéndola en una prensa. Le arrancó 8 dientes y parte de la mandíbula con los mismos alicates. Cuando estaba enojado, le aplastaba los muslos con un mazo. Las esposas estaban en un estado constante de dolor, de miedo absoluto y de tortura sin fin. Pero ahora, Rock tenía una nueva obsesión, la cirugía. Y eso significaba que las cosas estaban por ponerse aún peor. Gabriel no se movió. No podía moverse. El cuchillo le atravesaba la mano, clavándola a la mesa. La hoja estaba fría al principio, pero el dolor llegó en segundos, un ardor insoportable. Intentó no gritar, intentó no llorar, pero Rock sonrió. Quería verla sufrir. Tomó un cuchillo más grande y con una calma inquietante
comenzó a cortar su brazo. Primero, superficialmente, despacio, disfrutando cada momento. Gabriel mordió sus labios hasta hacerlos sangrar para no gritar. Pero Rock quería más. Se inclinó y susurró en su oído: «No te preocupes, no vas a morir. Pero este brazo ya no te pertenece». Y entonces levantó el hacha y cortó. El grito de Gabriel resonó en toda la cabaña. Los miembros se quedaron inmóviles. Ya habían visto demasiado. Pero esto era diferente. Gabriel se desmayó por el dolor. La sangre se esparció por la mesa de la cocina. Rock levantó su brazo cercenado como si fuera un trofeo. Luego se lo entregó a uno de sus seguidores. «Llévalo al cobertizo de trofeos». Gabriel sobrevivió, pero ya no era la misma. Pasó días en cama, delirando de fiebre. No tenía ningún tratamiento médico. Rock no quería que muriera todavía. Así que, para detener la hemorragia, quemó la herida con un hierro al rojo vivo. El dolor fue indescriptible, pero vivió. Y Rock se sintió satisfecho. Ahora tenía una nueva prueba de su poder absoluto. Pero los seguidores estaban asustados. Algunos finalmente comenzaron a abrir los ojos. Gabriel intentó huir varias veces, pero siempre volvía. Su hermano le rogaba que escapara definitivamente, pero ella temía demasiado a Rock. Aún creía que no podía vivir sin él. El culto comienza a fracturarse. Las cosas se estaban saliendo de control. Incluso para los estándares de la comuna, muchos seguidores comenzaron a huir cada vez que Rock se emborrachaba. El terror era insoportable. No sabían quién sería el siguiente en ser mutilado. El principio del fin. Un día, Rock cometió su mayor error. Uno de sus seguidores, Claude, no pudo soportarlo más. Había sido torturado demasiadas veces. Había visto demasiada muerte. Había perdido demasiado. Y en cuanto tuvo la oportunidad, huyó. Corrió sin mirar atrás. Y llegó directamente a la policía. Era la primera vez que un seguidor traicionaba a Rock. Y esta vez, las autoridades no iban a ignorarlo. El testimonio de Claude era aterrador. Y lo que encontraron en la comuna fue aún peor. Cuando la policía irrumpió en la cabaña, descubrieron los restos de Solange. El cobertizo de trofeos. Los niños desnutridos y con dientes podridos. Y a Gabriel, sin su brazo. Los oficiales quedaron horrorizados. Este no era solo un culto. Era un campo de concentración de tortura. El arresto de Rock no opuso resistencia. Sabía que su tiempo había terminado, pero no parecía asustado. Parecía satisfecho, como si hubiera logrado todo lo que quería. Lo llevaron esposado. Los seguidores fueron rescatados. Los niños fueron trasladados a servicios sociales. Y la comuna de los niños de Ant Hill finalmente llegó a su fin, el juicio. El caso fue uno de los más impactantes en la historia de Canadá. Los testimonios eran insoportables de escuchar. Los jueces no podían creer lo que estaban oyendo. Rock no mostró arrepentimiento, ni una sola vez. Cuando lo declararon culpable, sonrió. Y cuando lo sentenciaron a cadena perpetua, no reaccionó. La muerte de Rock. Pasaron los años. Rock envejeció en prisión. Siguió manipulando a algunos seguidores desde la cárcel. Seguía escribiéndoles cartas. Seguía haciéndoles creer que algún día regresarían juntos. Pero su reinado de terror terminó en 2011. Uno de sus compañeros de celda, Matthew McDonald, decidió acabar con él. Lo apuñaló en el cuello varias veces con una navaja improvisada. Luego fue a entregarse.
Ese pedazo de mierda ya no está más. Rock murió desangrado en su celda, a los 63 años. Así terminó la historia de uno de los cultos más atroces de la historia. Los supervivientes intentaron reconstruir sus vidas, pero las cicatrices del pasado nunca desaparecen. Muchos nunca pudieron recuperar la normalidad, y algunos todavía viven con el trauma de lo que ocurrió en las profundidades del bosque. Una historia de horror, una historia de abuso, una historia de manipulación llevada al extremo, pero sobre todo, una historia que jamás debería repetirse. La noticia de la muerte de Roch Terriol corrió rápido. Los medios la presentaron como el final de una historia aterradora. Los supervivientes tuvieron reacciones encontradas. Algunos se sintieron aliviados, otros aún lo defendían, y unos pocos lloraron su muerte, demasiado atrapados en la manipulación para ver la verdad. Pero la realidad era innegable. Roch no era un profeta, no era un sanador, no era un líder, era un monstruo, el legado de un culto aterrador. Los niños que sobrevivieron a la comuna crecieron marcados para siempre. Muchos no pudieron adaptarse a la sociedad. Algunos se quitaron la vida. Otros desarrollaron problemas psicológicos severos. Y los que lograron salir adelante tuvieron que reconstruirse desde cero. Para los adultos que escaparon, el trauma tampoco desapareció. Las heridas en el cuerpo sanan. Las del alma, no siempre. Pero si algo quedó claro, es que la historia de los niños de Ant Hill no debía olvidarse. Las señales estaban ahí desde el principio. Las autoridades recibieron denuncias. Los medios romantizaron la comuna. Y la sociedad tardó demasiado en reaccionar. Si algo se aprendió de este caso, es que los cultos nunca empiezan con violencia. Empiezan con una idea convincente. Empiezan con una promesa de salvación y terminan en horror. La historia de Roch Terriol fue una de manipulación llevada al extremo, y su muerte, aunque tardía, fue el único final posible para un hombre así. Los supervivientes siguen adelante, pero la historia de lo que pasó en la montaña eterna nunca desaparecerá del todo. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder de la manipulación. Es una advertencia para que nunca vuelva a ocurrir, para que nadie más caiga en las manos de un hombre como Roch Terriol. Así termina una de las historias más oscuras de Canadá. Un relato de locura, abuso y tortura, pero sobre todo una historia que nunca debería repetirse. La historia de los niños de Ant Hill sigue siendo una de las más horripilantes de la historia moderna. Y aunque Roch Terriol murió en 2011, las cicatrices que dejó en sus seguidores nunca desaparecieron. Los testimonios de los supervivientes son un reflejo de hasta dónde puede llegar el poder de la manipulación. Roch Jr. y François, sus hijos biológicos, lo describieron como un tiburón, una criatura que solo necesitaba ver sangre. Nunca hubo un solo momento en su infancia en el que no tuvieran miedo. Y aunque lograron salir del culto, el trauma nunca se fue. Gabrielle, la enfermera que perdió su brazo en manos de Roch, también contó su historia. Describió cómo él la atrapó desde el principio. Dijo que cuando la miró por primera vez, sintió que podía ver dentro de su alma. Que cuando tomó su mano por primera vez, sintió un magnetismo que no podía apartar. Que nunca había conocido a alguien con tanto carisma. Pero ese carisma fue su sentencia de muerte. Ese carisma la llevó al infierno en la tierra. Años más tarde, Gabrielle escribiría un libro sobre su experiencia, titulado Alliance of the Sheep. Dijo que escribirlo fue terapéutico,
que su mensaje final era simple pero poderoso. La felicidad no está afuera, no está en un líder, no está en un grupo, está dentro de nosotros mismos. Y todo lo que necesitamos para ser libres ya nos ha sido dado. Su última enseñanza al mundo fue clara. Nunca te rindas. Nunca. Porque siempre hay un poco de esperanza en la oscuridad. Y porque siempre hay luz al final del túnel de la miseria humana. Siempre. Así termina la historia de los niños de Ant Hill. Una historia de terror real. Una historia de abuso, tortura y manipulación extrema. Pero sobre todo, una historia que debe recordarse para que jamás vuelva a ocurrir.